Y bueno, bienvenidos. Si usted nos está escuchando por podcast o si nos está viendo por YouTube, este es el último estudio de las dos casas de Israel. Ha estado muy interesante como una novela y hoy vamos a estudiar acerca de dónde es donde nosotros aparecemos en escena en toda esta saga bíblica que hemos venido aprendiendo desde la promesa de Abraham hasta el tiempo en el que estamos y los tiempos que vamos todavía a ver. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a empezar entonces a compartir los videos. Ya sabe que con el asunto de los audios, pues bueno, aquí estamos y aquí estamos listos ya. Nos puede encontrar en Michelle Ponciano en Telegram, noticias de el Medio Oriente relacionadas con Israel y con la iglesia. Muy interesante. Por ahí vamos a estar subiendo videos. No vamos a hacer ya presencial estas grabaciones, pero sí vamos a estar subiendo enseñanzas que van a ser de mucho interés para todos. Así que estamos en el punto final, en ese emocionante final que todavía continúa. Somos la continuación del libro de los Hechos hasta el día de Jesucristo. Vamos a hablar entonces de la restauración y qué es lo que significa para nosotros, dónde nosotros encajamos en toda esta historia tan hermosa, en esta historia de adopción, una historia bíblica que nos incluye a todos por igual con una bendición grande sobre Abraham. En realidad lo que vemos en Jeremías, lo que Jeremías profetizó, era que Israel llegaría a tener un pacto eterno después de haber sido dividido, después de haber sido asimilado, después de haber sido esparcido. Dice Jeremías 50 que en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, las dos casas, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y unámonos a Jehová en un pacto eterno que jamás se eche en el olvido. Eso es lo que Dios anhela con nosotros. Nosotros no hacemos pactos, nosotros quizá podemos hacer promesas. El que hace los pactos, un pacto es que nunca llega a romperse. El que hace esos pactos es el Señor. Y vamos a ver las dos casas de Israel vueltas a Él, llegando en un pacto que nunca, un pacto eterno que nunca va a ser roto. Y desde ese momento ya empezamos a ver el caminar o el efecto de lo que iba a tener el Mesías, Yeshua, Jesús, en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Dónde encajamos nosotros? ¿De dónde partimos nosotros? Y Jeremías 31 también habló de esto. Cuando le fueron dadas las tablas a Moisés y cuando le fue dada a él toda la ley, toda la Torá, toda la instrucción, Jeremías habló de algo. Jeremías 31 dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuáles son estos días? Esos días son estos días a través, desde la cruz para ahora, esos son los días. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Él dice, va a ser diferente. Porque ellos invalidaron mi pacto. Recuérdese que Dios nunca invalida sus pactos. Es el hombre el que los puede corromper o romper. Y dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces él dice, yo voy a entrar en un nuevo pacto. Di las leyes, las di en tablas de piedra. Puse leyes con ellos que los iban a regir y los iban a instruir, pero obviamente si yo no hacía algo diferente, ellos iban a volver a invalidar cada uno de los pactos que yo hiciera con ellos y yo tenía que hacer algo diferente. Él dice entonces en Jeremías 31 y él continúa, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De venir de unas leyes escritas en piedra, el Señor dice, voy a escribirlo en tu corazón, lo voy a hacer parte de ti, tan profundo que va a ser parte de tu naturaleza. Porque cuando algo escribe el Señor dentro de nosotros es como que cambia la naturaleza, que ya ni siquiera nos tienen que decir, no hagas esto o haz aquello.
Es un tiempo en donde Dios dice, voy a escribir mi ley en el corazón de ellos para que sea un deleite, pero también sea parte de su personalidad, parte de su ser. Él lo prometió en Jeremías 31 a 34. Aquí es donde nosotros entramos, porque nosotros hemos sido llamados para que esa revelación también venga a nuestro corazón. Pero vamos a ver algo interesante. Los líderes del tiempo de Jesús no lo entendían. A pesar de que ya desde la época de Moisés ya venían esas sombras de Cristo. Y Cristo no tuvo problemas nunca con los pecadores. Él tuvo problemas con los líderes de religiosos. Muchas veces nuestra religiosidad choca con Jesucristo. Es algo tan absurdo. Pero así sucede. Y Juan 5, 40 y 42 nos dice acerca de unas palabras que duramente Jesús tuvo que hablarle a los religiosos de su tiempo. Él le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Vea qué interesante. Usted va a los escritos de Moisés y en ningún momento aparece la palabra Jesús. Pero entre líneas, vedado, bajo las sombras, aparecía toda la obra de Cristo que los religiosos no pudieron descifrar o no pudieron identificar. Y luego dice, ya cuando, entonces esto les ganó a ellos una indiferencia hacia Jesús, pero que se tornó entre odio hasta que lo llevaron al Calvario. Y curiosamente, aunque ellos no hayan sabido que Jesús iba a morir por el pueblo, aunque ellos no hayan creído que Jesús era el Mesías, Caifás, que era el sumo sacerdote, cuando ya tenía a Jesús enfrente, cuando ya se había arrestado, ya en los últimos momentos de Jesús, después de estar llorando en Getsemaní, él mismo provoca algo y dice algo proféticamente que en Juan 11:49 nos lo dice, porque dice que Caifás dijo, mejor matemos a este, porque ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los hijos de Dios que estaban dispersos. Usted sabe que usted que me escucha puede ser de la parte de los gentiles que fueron llamados o también pueden ser parte de la dispersión. Usted puede tener entre toda la historia de su familia, usted puede tener sangre judía. Usted puede ser de aquellos a quien mencionó Caifás, porque él dijo, él va a morir para ir detrás de aquellos que están dispersos. Y lo dijo proféticamente él sin saberlo, porque nosotros aparecemos desde el inicio en la profecía que se dio a Efraín y Manasés. Con esta profecía nosotros empezamos. ¿Se acuerda que empezamos con Abraham, las promesas para Abraham? Luego son llevados a Egipto, su descendencia, y luego Jacob recibe a los dos hijos de José y los bendice. Y cuando él los bendice, él cruza sus manos y le da la bendición mayor a Efraín. Efraín iba a ser la parte de Israel que iba a ser dispersa, en donde usted y yo puede que seamos parte. Y él le da una bendición que quizá no nos hemos dado cuenta porque no entendemos el contexto hebreo de lo que él estaba diciendo. Dice en Génesis 48:19, dice, pero su padre no quiso hacerlo, o sea que José le dijo, no, así no es la cosa, estás bendiciendo de primero a Efraín. Y él dijo, pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también, él llegará a ser un pueblo. Yo lo puse entre corchetes. Manasés también, él llegará a ser un pueblo y será también grande. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones es la frase Melo Hagoyim, que significa gentiles.
¿Cómo de Efraín, de donde iba a salir la profecía de Israel, de donde venían las naciones o las tribus de Israel, está hablando Jacob que de él iban a salir multitud de naciones, multitud de gentiles? Estamos hablando que esto ya se estaba extendiendo más allá de lo que ellos inclusive podían comprender. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros metidos entre esa promesa, entre esa profecía. Y eso es lo que Pablo llama el misterio. Según Pablo, era un misterio que él no podía entender. Romanos 11:25 decía, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio es algo que realmente no se puede comprender a cabalidad. Y dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y le estaba llamando a la iglesia. El endurecimiento, dice, de una parte de Israel durará. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Uno es que Israel fue endurecido con un propósito, para que usted y yo pudiéramos entrar. Dos es que este endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es la misma frase, Melo Hagoyim, que significa literalmente la plenitud de los gentiles. Lo mismo que habló Jacob sobre Efraín. Aquí es donde nosotros entramos. Y dice Pablo, es un misterio. Es un misterio que Dios haya endurecido a un pueblo para que otros pudieran ingresar en la misma promesa. Israel, el endurecimiento de Israel va a ser hasta el tiempo de la angustia de Jacob. Cuando Dios va a tener que tratar con Israel, van a ser los últimos tiempos. Israel, cuando él se aparezca en las nubes, y él se van a dar cuenta que ellos habían desechado y luego van a aceptar a Jesús. Pero este misterio, según Pablo, es algo que ni él mismo entendía, aunque él lo sabía. Él decía, ¿cómo es esto? Pero tampoco quiero que ustedes crean que porque hay un endurecimiento de Israel, ahora nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Él lo llama un misterio, pero también nos llama a reflexionar de que nosotros realmente no somos los únicos, de que todavía Dios tiene un plan perfecto con Israel. Y Romanos 11 del 1 al 2 todavía continúa Pablo explicándoles. Por tanto, pregunto, y él siempre lo hacía en esta forma de conversación. Él hacía un conversatorio para que entonces uno mismo que lo estaba escuchando sacara sus conclusiones. Y él les dice, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta, de ninguna manera. Porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, o sea, Judá. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Vea qué interesante, porque él mismo está diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo, aquí no hay una teoría de alguien que vino a tomar el lugar de alguien más, aquí no vino la teoría de que Dios ya desechó a Israel. Lo que dice Pablo continúa en el 7 y en el 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Pero él dice, ¿cómo es esto? Que lo que Israel estaba buscando no lo ha alcanzado porque fue endurecido por Dios por un tiempo hasta el total ingreso a la plenitud de todos los gentiles. Y dice, sigue hasta hoy, pero él vuelve a preguntar. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Y mucha gente decía sí. Y él contesta, de ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación de los gentiles a fin de provocarlos a celos. ¿Sabe que hace unos días me senté con un judío, un rabino, que vino al conocimiento del Señor y yo le decía, ¿cómo llegaste? Y él me dijo, cuando entendí todo, ¿cómo llegaste a Jesucristo? Y me dice, cuando entendí de todo lo que yo me estaba perdiendo, me entró un celo espantoso, un celo.
Dice que a él lo provocó a celos, lo que los cristianos o lo que otros judíos que creían en el Mesías ya tenían. Dice que eso lo provocó a él a celos y eso fue lo que hizo que él quisiera saber un poco más de Yeshua. Esa provocación de celos. Y luego continúa Pablo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él estaba haciendo a ellos de decir, ¿cómo creen que si a través de esta raíz vino para ustedes la salvación, cómo creen que no va a haber una restauración para ellos tampoco? O también. Él estaba tratando de analizar, porque lo que le puedo decir es de que en muchos momentos dicen, la iglesia es Israel. No, la iglesia está injertada en Israel. Hay que tener mucho cuidado con esa teoría, porque realmente nosotros fuimos injertados en Israel. Y él decía, yo soy israelita y honro mi ministerio con los gentiles, pero realmente los israelitas todavía esperan una plena restauración cuando entre la plenitud de los gentiles. Pero él continúa con este misterio y sigue analizándolo y trata de ponerlos a pensar lejos de decirles así es. Y él les dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, por no haberles dicho gentiles o gentuza, tú que eras un olivo que no daba olivos, que no daba olivas que valieran la pena, tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Él decía, al desgajar alguna de las ramas, el Señor estaba dando paso a otras ramas para ser injertadas en un olivo original. Las ramas que serían injertadas seríamos nosotros. Las ramas que fueron desgajadas sería Israel hasta la plenitud de los gentiles. Y él continúa y dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es el olivo original? Israel. Entonces no podemos jactarnos de que nosotros somos los non plus ultra, los que tenemos la gran revelación, cuando en realidad esa revelación vino gracias a Israel. Que nosotros estamos todavía siendo mantenidos gracias a la raíz de Israel, que es Yeshua. Que nosotros seguimos siendo alimentados a través de las escrituras, que son judías que vinieron de Israel. Nosotros nos debemos a los israelitas de alguna forma, de alguna forma para ponerlo así, toda nuestra salvación, decía Pablo, viene de los judíos. Y él continúa en el 24. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Él estaba hablando de una restauración de Israel. Esto no se creía posible, pero hasta 1948, cuando nace de nuevo el Estado de Israel, la gente empieza a decir, uy, es cierto, Dios está volviendo a injertar a su gente a su propio olivo. Y el punto focal es de Dios, no es traerlos a una tierra, sino traerlos a un conocimiento, al conocimiento de su Mesías. Ahí es donde él dice, ahí es donde los quiero yo injertar, donde estamos usted y yo injertados. Mire esta parte que también dice Pablo y comparte con los Efesios. Efesios 2:11 y 22. Dice, si por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Nosotros éramos llamados incircuncisos por parte de los circuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llamaban fuera de pacto. La circuncisión era un pacto de Dios solo con su pueblo. Entonces nosotros éramos llamados
incircuncisos, fuera del pacto. Pero dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Mire qué alejados estábamos de la ciudadanía de Israel. Y uno dice, pero yo no soy israelita. Pero dice que en el momento en que yo empiezo a entablar esa relación con Cristo, yo ahora soy injertada en la ciudadanía de Israel. Mire qué cosa más tremenda. Esto realmente es tremendo. Pero ¿de qué pactos? Porque él dice ajenos a los pactos de la promesa. ¿De qué pactos y de qué promesas está hablando Pablo para nosotros los gentiles? Con las mismas que iniciamos cuando empezamos la primera enseñanza de las dos casas. La bendición a las naciones, la bendición de Abraham, que iba a ser bendita su simiente, que todas las naciones iban a ser benditas a través de él, por obediencia de Abraham. Esa era una de los pactos y de las promesas. Otra de los pactos y de las promesas era la tierra de Israel y la promesa de que Dios iba a ser su Dios, como lo dice Éxodo 29. Esas eran los pactos, esas eran las promesas, pero la más importante que vino a través de Jacob, del nieto de Abraham, era la primogenitura. Recuerda que hablamos acerca de la primogenitura. Le pusimos ADN para que se aprenda, uno se lo pueda aprender mucho más rápido, que era la autoridad de Dios, la doble porción de Dios y el nombre del Padre. Esa iba a ser una herencia que iba a venir solo sobre los primogénitos. La autoridad, la doble porción, o sea, doble bendición y el nombre del Padre. Esas bendiciones y esos pactos son los que hablaba Pablo en Efesios diciendo, ahora ustedes ya no son ajenos a estos pactos y a esta promesa. Yo no sé si a usted esto lo emociona, pero a mí esto me hace que se me brinque el corazón. Porque esto es maravilloso que nosotros hayamos sido injertados siendo olivos silvestres y ahora tengamos una primogenitura de este calibre. Pero ¿cómo iba a llegar hasta nosotros? ¿Cómo llegaría esa promesa hasta nosotros? Porque estaba Abraham, a través de toda esa promesa, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se convierte en Israel, salen las 12 tribus y uno dice, pero yo soy gentil. Y el Señor viene a hacer una unificación de ambos pueblos en la cruz del Calvario. Vamos a verlo, lo que dice Efesios 2, del 13 al 14. Dice, pero ahora estabais en Cristo Jesús. Ahora estáis. No, perdón. Ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Vea cómo fue que Él nos injertó en ese olivo por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos. ¿De qué pueblo? De la descendencia de Abraham, de la descendencia de Israel y de todos los gentiles. El Señor, a través de su sangre, Él hace un solo pueblo. Un solo pueblo. Y cuando vemos lo que estaba tratando de explicar Pablo, era que nosotros contábamos con una pared intermedia. Había una separación de nosotros como gentiles hacia Dios y de nosotros hacia nuestros hermanos judíos. Había una pared intermedia de separación. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y eso lo explica Pablo en Efesios 2, del 15 al 16. Él dice que Él nos unió y nos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y la Biblia dice que son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Póngale usted en ese corchete para que se entienda mejor, las ordenanzas religiosas que demandan los hombres, pero que no necesariamente eran de la ley. Y dice que Él quita las enemistades de esos mandamientos para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A quiénes ambos? Israelitas y gentiles, y reconciliarlos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nótese que 2 veces él usa la palabra enemistades. Y uno dice, ¿pero qué es enemistad? Alguien que no es mi amigo, pero enemistad en este capítulo o este versículo, lo que Pablo estaba diciendo era esto. Enemistades es una forma femenina, es una palabra femenina que significa hostilidad o razón para oposición, pero en masculino esta palabra significa adversario o Satanás o enemigo. Entonces él dice, a través de esto, yo abolí en mi carne al enemigo, a Satanás, a todas las ordenanzas religiosas que nada tienen que ver conmigo, y las clavé en la cruz del Calvario. Entonces, Efesios 2, 17 y 18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Usted y yo ahora tenemos la misma entrada, las mismas promesas, el mismo pacto, tenemos el mismo acceso. Inclusive tenemos un mejor acceso porque dice que entramos al trono de la gracia para recibir socorro en el oportuno momento. Entonces, entender eso a los religiosos de ese tiempo era muy difícil. Entender que los gentiles ahora también estaban siendo llamados para ser parte de la familia de Abraham, la que usted y yo ahora pertenecemos. Efesios 2:19 dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y estamos edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo no edificó su iglesia sobre nadie, ni sobre Pedro, ni sobre Juan, ni la roca que está fundada, el fundamento de nosotros es Cristo. Dice que la principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo era esa roca o ese pedazo de roca que se injertaba o se insertaba en un ángulo para que ese ángulo sostuviera todo lo demás. Él es la roca, no es un hombre, no es una religión, es Jesucristo mismo. Somos ahora nosotros miembros de la familia de Dios. Pero puedo yo entonces, ¿cómo sé yo si yo puedo ser de los dispersos o de los asimilados? ¿Cómo puedo yo saber eso? Juan decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando él dijo, yo no vine sino a recuperar o a traer o a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él sabía que donde estuvieran esas ovejas de la casa perdida de Israel iban a reconocer su voz. Esa puede ser una indicación de que usted puede tener sangre israelita o sangre judía. No se sabe, tendría usted que hacerse un ADN. Mi hermana se hizo un ADN y le salió 1% judío. Y yo digo, Señor, ahí está. Yo soy de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dice que sus ovejas reconocen su voz y yo las conozco y me siguen. Si usted está siguiendo al Señor, si usted reconoce su voz, usted puede que tenga, aunque sea un 1%. Si usted tiene ese 1%, usted es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, finalizando ya con este asunto de las 2 casas, con esta novela tan maravillosa, esta novela de adopción tan impresionante, que alguien, sabiendo que éramos pecadores, aún así Él murió por nosotros. Quiero finalizar con esto y quiero resumirles con lo que habíamos empezado. En el Antiguo Testamento, cuando se le dieron esas tablas a Moisés, ya vamos a terminar. Deuteronomio 30, 14 y 16 le dice al pueblo, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová, tu Dios,
te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. ¿Cuál es esa tierra? La tierra prometida. Ellos iban a entrar a esa tierra y Él les dijo, quiero que guarden mis mandamientos, quiero que la hablen, la tienen en su boca, la tienen en su corazón para que la cumplas. Pero era algo externo y constantemente ellos cayeron porque no había sido injertada esa palabra dentro de su corazón. Esto es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Pero en Hebreos 9:15 nos habla de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Hebreos 9 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí ya no es solo una herencia de Abraham, aquí es una herencia de escalada eterna. Aquí ya es un asunto en donde para que se anule un pacto, tiene que haber la intervención de la muerte de alguien. Y por eso Jesús necesitaba morir por usted y por mí. Porque en un testamento nadie nunca pide su parte de su herencia hasta que el dueño de la herencia muera. Y Jesús tuvo que morir para que esa herencia fuera traspasada a aquellos que recibieran ese mensaje de salvación. Y continúa Hebreos, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Entendemos esto? Jesús necesitaba morir para darnos salvación, pero también para que nosotros pudiéramos reclamar esa herencia eterna que Él nos estaba dando a través del derramamiento de su sangre. Y entonces entendemos, vea lo que dice Deuteronomio, Antiguo Testamento, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo vuelve a mencionar el mismo pasaje, pero ahora es diferente. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora ya es por fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él dijo, voy a resumírselas. Si tú entiendes por fe que Jesús es el Hijo de Dios y Él lo levantó de los muertos, solamente tienes que confesarlo y creerlo en tu corazón. Porque un pacto de hombres se sella con la mano y se sella con la boca. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo sí creo que tú eres Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste y que tú fuiste levantado por Dios de los muertos, yo lo creo. Él dice que entonces vamos a ser salvos. Esto es tremendo, porque continúa diciendo Romanos 10. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Aquí ya no hay pared intermedia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí es donde termina entonces nuestro caminar, mis amigos. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, porque este llamado es un llamado que no quiero cerrar simplemente con una enseñanza y decir hasta aquí terminamos. Si usted me está escuchando y usted nunca ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, si usted realmente no había entendido y ahora entiende por qué había una necesidad de Jesús para morir, que si usted no había entendido el por qué había que creerlo en el corazón, pero también confesarlo con la boca, yo le voy a dar la oportunidad de que usted hoy se asegure que usted es partícipe de esa herencia eterna. Si usted quiere hacer esa oración, simplemente dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que necesitaba de ti, reconozco que
que tú moriste por mí, fuiste resucitado por Dios. Él es tu Padre, está sentado a la derecha del Padre. Y creo y confieso que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, oramos esa palabra. Si esa oración puede ser suya, ahí donde está usted, detrás de la pantalla, si usted lo está escuchando en podcast, usted la puede repetir, usted puede retroceder y volverla a hacer y decirle, Señor, yo realmente hoy entiendo y realmente hoy le entrego mi vida totalmente a Jesucristo. Desde ese momento, usted deja de ser olivo silvestre y en este momento usted está siendo injertado en el olivo original. Mi anhelo es de que usted siga conociendo más de él, siga conociendo, buscando su palabra, sigamos buscando nuestras raíces, las raíces de ese olivo precioso, y que sigamos caminando en él hasta el día de Jesucristo, hasta que nos confrontemos una vez y nos veamos cara a cara con él. Quiero bendecirlo, gracias por estar con nosotros y gracias por darme el tiempo de entrar siempre a su casa, por haberme permitido estos años, estos 3, 4 años de enseñar. Voy a seguir subiendo videos, pero sepa lo que ya no lo vamos a hacer a través de Zoom, pero siempre nos podemos ver en las redes sociales. Que Dios los bendiga enorme y abundantemente y nos vemos hasta la próxima.